para conocer pues la posición de los docentes aquí en el departamento de Casanare y de el Comité de la Alternancia Educativa. Pues está ya en línea con nosotros el licenciado Servando González, rector de la institución educativa técnico-ambiental y también quien preside este Comité de Alternancia Educativa. Licenciado Servando, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con el licenciado Servando González, rector del Colegio Técnico Ambiental, que pues ya ellos, los docentes, han dado una posición sobre las distintas jornadas de vacunación que se adelantan en el país. Licenciado Servando González, buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Buenos días. Licenciado, se da ya el anuncio por parte del Gobierno Nacional que a partir del 15 de julio se estaría pues dando este regreso gradual a las aulas de clase en el departamento de Casanare. ¿Cómo avanza el proceso? A ver, nosotros hay que hacer claridad en una cosa. Nosotros antes del día miércoles 2 de junio, que fue cuando el gobierno saca la resolución 777, ya nos habíamos reunido con los secretarios del municipio y la secretaria del departamento. Hacemos claridad en que esa reunión habíamos dicho que ya una vez vacunados y una vez hechas unas pequeñas inversiones, aunque insuficientes, en las instituciones educativas para la adecuación, pues que nosotros estábamos listos y queríamos y queremos volver a clase. Hay que hacer esa claridad bien grande, así como muchos muchachos, muchos padres de familia, también nosotros queremos volver a clase. Pero es que hay que hacer una gran claridad, grande, que es la oficial también. Si el 15 de julio las condiciones de salubridad se dan, si las condiciones de pico de pandemia se dan, volvemos. Si no hay condiciones, obviamente que nosotros no vamos a exponer a la comunidad educativa a ningún tipo de riesgo. Nosotros lo hemos demostrado desde que inició la pandemia que somos responsables en eso. Y si ya esperamos lo más, pues tendríamos que esperar lo menos. Nosotros tenemos que ver, lo primero que se tiene que hacer es ver las condiciones en las que esté la pandemia para el 15 de julio. Reitero, queremos volver, pero con las condiciones, que vayamos a unas condiciones seguras para la salud de las comunidades educativas. Entonces, en ese sentido, es hacer esa claridad. Sí estamos listos y sí queremos volver, pero sí se dan esas condiciones. Sí. De lo demás, el gobierno podrá sacar 1, 1000, 2000 decretos, pero si las cosas no se dan, pues no acataremos esas directivas a nivel nacional, sino igualmente, reitero, nosotros ya lo habíamos hecho sin necesidad de ninguna directiva del gobierno nacional, es porque simplemente nosotros somos conscientes cuándo se puede y cuándo no. Sí, permítame, pero la percepción que dejó FECODE a nivel nacional y ante los medios nacionales e internacionales es que no regresarían el 15 de julio. No, Marta, la cuestión es que nosotros no estamos diciendo si volvemos o no volvemos. Nosotros no podemos adivinar cómo está en la situación. Lo que decimos es que estamos listos para que el 15 de junio volvemos si las condiciones se dan. Si no se dan, pues no volvemos así de concreto. Si no están las condiciones dadas, no volvemos. Y hay una cosa que hay que también, que quiero hacer harto énfasis, y es una claridad para los padres de familia, pues que no se preocupen de todas maneras si es un decreto nacional que dice que se haga eso, porque el concreto y conclusión de esto es que el padre de familia tiene la última palabra. Si el padre de familia ve que su muchacho, que así estén dadas las condiciones, pero que su muchacho y en su familia de pronto hayan comorbilidades o hayan algunos factores de riesgo que atenten contra la salud de su muchacho, simple y llanamente no manda a su muchacho al colegio con la seguridad de que no va a perder el año. El muchacho, tenemos que garantizarle el servicio educativo al muchacho, así el padre de familia no lo esté enviando. Entonces hay que hacer bien esa claridad, porque de pronto el día sábado hice unas declaraciones y como fue una entrevista larga, algunos padres de familia llevados por la emoción quizás entonces opinan, pero hay que escuchar bien y reitero y hago énfasis en esa intervención. Yo hablé también de que si se daban las condiciones y que en últimas el padre de familia era quien tenía la última palabra. Sí.
Permítame, ¿estas condiciones son exactamente en la parte de aplicación de biológicos o adicional se está exigiendo o lo que siempre hemos escuchado, infraestructura, que mejore el servicio de conectividad, que hayan accesos a otros elementos en la parte educativa, o es solamente en la imposición de biológicos? No solamente no nos referimos a eso porque es que ya por lo que tiene que ver con infraestructura, aunque insuficiente, pero hay que reconocer, no podemos ser ciegos ante eso ni ocultar la realidad. El secretario, el alcalde aquí del municipio ya está en ese proceso, ya se le entregaron la documentación la semana pasada, van a hacerse una inversión de 1.000 millones de pesos en adecuación a los colegios. Nosotros consideramos que aunque es insuficiente, pues vamos a hacer los rectores lo que alcance con eso, y aparte de eso viene un dinero del FOME 2, aclaro, la entidad territorial de Yopal es una de las últimas entidades en gastar ese recurso. Ese recurso estaba desde el mes de noviembre y aún no se ha invertido. Como no se pudo invertir, ya la Procuraduría hizo la reclamación a las entidades territoriales, son apenas 5 en Colombia, entre esas tristemente está Yopal, pero entonces en última lo que se está viendo es una solución, y la solución se va a hacer lo más pronto posible, y es girar esos recursos de FOME para comprar material biológico, material para atender la pandemia. Entonces ahí tendríamos también, digamos, otros recursos desde las instituciones educativas. En lo que tiene que ver con esos recursos, creemos que sería de pronto pues el mínimo, pero que con eso podríamos iniciar, y nosotros pues los rectores y los docentes y todos los directivos y administrativos ya estaríamos vacunados. Sí. También hay que hacer claridad en que no es solamente esas dos cosas, sino, reitero, es que también hay que mirar la situación de las familias de los muchachos. Pero si las familias de los muchachos están en condiciones, pues que los envíen, pero si se ve que no, pues no. Y lo que reitero, da el punto en el que estamos diciendo es si las condiciones se dan, es decir, si el pico de la pandemia ha bajado y ya, digamos, tenga la tendencia como en Europa, o como en el caso de Londres y otras ciudades que ya llegan a cero, el nivel de mortalidad por pandemia. Permítame, licenciado, estos recursos que no se cobraron, ¿por qué no se hicieron? ¿O qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué dijo la administración? Usted dice son 5 entidades territoriales en el país y entre ellas está Yopal. Sí, lo que aduce el señor secretario es que eso llegó en noviembre del año pasado y que finalizando el año no podía, porque como el 23 de diciembre creo fue cuando ya concretamente se le hicieron el giro a la entidad territorial, y que pues en diciembre obviamente no podía alcanzar a hacer un proceso de licitación, y que lo tuvieron que se me va la palabra ahorita, bueno, esa plata ingresó a los recursos del municipio, y como llegó a los recursos del municipio tuvieron que esperar hasta que hubo armonización del presupuesto por parte del Consejo Municipal, y el Consejo Municipal tan pronto tuvo la oportunidad en la armonización del presupuesto, los incorporó, y en ese tiempo han pasado esas cosas. Licenciado, ¿y conoce cuántos son estos recursos que están allí del FOME desde noviembre? No conozco la cifra, pero sé que es inferior a los 1.000 millones, y como le digo, viene con destinación específica, que es la compra de elementos de bioseguridad, es decir, geles, alcoholes, tapabocas, señalización, y se puede inclusive ahí, pero con alguna justificación, se puede inclusive invertir, si alcanza el dinero, para infraestructura, es decir, por ejemplo, para baños, que es lo que la mayoría de rectores hemos estado pensando en invertirle. Y hay que hacer otra claridad también de una vez, y es lo que tiene que ver con las instituciones educativas del área rural. Nosotros, hablando con la secretaria de Educación, le dijimos clarito que no tendría sentido que los rectores inviertan plata en comprar geles, en comprar alcohol, comprar todo esto, si no se tiene el mínimo, que es el agua potable. Entonces, en eso le hemos hecho énfasis a la señora secretaria, que garantice el agua potable en las instituciones
rurales del departamento, y lo mismo hacemos con el señor secretario del municipio, y es que se garantice el mínimo, que es el agua potable en las instituciones educativas rurales del municipio y del departamento. ¿Cuántas instituciones educativas del área rural hay en Yopal? En el área rural, lo que pasa es que estamos contando más que todo, son 9, pero lo que hacemos énfasis es en las sedes de las áreas rurales, es decir, por decir algo, Divino Salvador, que es del profe Ariel, no solamente es la sede, no es solamente es el Divino Salvador, que es la sede central, sino ellos tienen sedes. Entonces el problema es en las sedes que hay, y no, ese dato no lo tengo, pero son más de 80 sedes de las que estamos hablando. Hablamos de las sedes rurales, no de las centrales rurales, sino de las sedes rurales. Y esas son las que están presentando falencias en agua, en sanitarios, digamos, también en cubierta, en encerramiento. Sí, exactamente, esas son las que más presentan ese problema, pero para nosotros el básico y el lógico, y con el que tenemos que arrancar, es que haya agua potable. Bueno, entonces, si hay agua potable y están los biológicos, el 15 de julio muy seguramente los docentes en Yopal y en el departamento de Casanare reinician clases. Sí, si hay agua potable. Sí, las condiciones, ojo que es lo más grande, dos cosas grandes que no se nos pueden quedar por fuera. Bueno, si hay agua potable, si las condiciones de la pandemia se dan, es decir, si los picos están ya llegando al 0, y si el padre de familia acepta. Sí, el padre de familia. Aló. ¿Sí? Licenciado, ha dicho usted, si se dan las condiciones, pero en ese momento tan solo hay destinados 1.000 millones de pesos por parte de la alcaldía municipal para realizar esas adecuaciones y mejorar las condiciones en las instituciones educativas de la capital. ¿Alcanzaría con eso para que se den esas condiciones, aparte de las otras que usted ya nos ha dado, para que las instituciones pues puedan recibir a los alumnos que decidan, o que los padres decidan enviar nuevamente a las aulas? No, obviamente que no. Lo que el secretario y la secretaria se han comprometido es que para esa fecha van a hacer como un plan rápido, a ver, de poner el agua potable. Inclusive la secretaria de Educación, pues no quedamos en eso, en el acta no quedó propiamente la decisión tomada, sino simplemente se comentó la posibilidad de inclusive mirar a ver si para las sedes rurales, aunque una cuestión de emergencia, fuera unos filtros de agua para que los muchachos tengan el agua potable. Así las cosas, para el municipio de Yopal, más o menos ¿cuántos estudiantes podrían estar regresando a los salones? ¿Se ha hecho ya también ese análisis? Lo que pasa es que también se está dando libertad a que cada rector, dependiendo de sus condiciones, sea el que mira qué plan de alternancia utiliza. Por ejemplo, si hay una sede en la que hay un salón grande y apenas estudian 6, 7 muchachos, 8 muchachos, pues ahí hablaríamos de una presencialidad completa, porque digamos las condiciones de bioseguridad te dan. Aquí estamos hablando de que ahí tiene que haber un distanciamiento de 1 metro entre muchacho y muchacho, es decir, en última son 4 metros por estudiante, mientras la norma la hizo, da en 1.67, aquí están poniéndolo en 4 metros. Si cumplimos la norma de la resolución, la 777, y hay un salón en el que puedan caer todos los muchachos, pues hablaríamos de una presencialidad completa. Pero reitero, unos salones pequeños, unos salones grandes y con grupos pequeños. Pero si es un colegio urbano, por ejemplo, pues es que también las cosas cambian. El Colegio El Paraíso, el Colegio La Campiña, pues son unos colegios que no cumplirían, no se podría cumplir con esa norma ni lejanamente, y habría colegios grandes, digamos amplios, como por decir algo, el Colegio Técnico Ambiental, que tiene unos salones grandes, pues habría un mayor número de muchachos. Entonces el cálculo es muy difícil hacerlo, sino tendríamos que llegar a ese proceso de alternancia, y sobre ese proceso de alternancia sí cada rector reportar cuántos muchachos les llegan, y ahí sí podríamos más bien dar la cifra. Es decir, sería el proceso inverso. Primero planeamos cómo, y segundo, y después vemos cuántos se pudieron atender. Licenciado, en este caso los docentes también tendrían la opción de decidir si regresan o no regresan
a las aulas de clase teniendo en cuenta su edad o sus comorbilidades? No, la resolución 77 es clara y la Secretaría de Educación antes de sacar la resolución fue clara en que los compañeros docentes ya estaban vacunados. Le reitero, no son mis palabras, sino lo que dice la resolución y lo que dice la secretaria es que si los docentes ya están vacunados, pues no habría ninguna excusa para no volver. Y que si el docente no se quiere vacunar, pues ya es cuestión de cada docente, pero que el Estado brindó ese servicio de vacunación para que, digamos, no hubiese ninguna excusa. Sin embargo, la FECODE anoche sacó un comunicado en la que dice lo mismo que dijo cuando inició la pandemia, y es que si están dadas todas las condiciones de bioseguridad se vuelve, o si no, no. Habría que ver, yo reitero, es lo que dice el Ministerio, es lo que dice la Secretaría, habría que ver la posición del presidente del sindicato de maestros de Casanare aquí, porque como le digo, ese comunicado de la FECODE es apenas de anoche, entonces a las 9 de la noche lo conocí, entonces habrá que ver qué posición, si esta es la directriz que está dando la FECODE a nivel nacional, habrá que ver si esa directriz es acogida aquí por el sindicato de maestros de Casanare. Sí, señor. Licenciado, esto en cuanto al tema de COVID-19, ¿jugaría algún papel el tema o el otro tema relacionado al paro nacional, donde FECODE y CIMAD pues han participado activamente y donde hacen parte también del pliego de peticiones que se han presentado al gobierno nacional? Claro que sí, o sea, obviamente que si la directriz de la FECODE y del CIMAD es que se esté participando del paro y los docentes deciden que siguen participando del paro, pues es una cuestión apenas lógica que seguirían en paro los compañeros docentes. Esperemos que el tiempo, que de aquí a julio ya las cosas hayan mejorado en lo que tiene que ver con diálogos y soluciones a esa crisis. Consideramos que sí, consideramos que la época de ahorita de junio a julio sirva para que avancen los diálogos. Parece que han avanzado un poco también de ayer, que ayer hubo como unos avances significativos, entonces esperemos a ver que a nivel nacional nos den las noticias, pero como le digo, parece que hay buenas noticias en ese sentido, y si el paro continúa, pues obviamente que los docentes tendrían la palabra y esa respuesta la sería el sindicato de maestros de Casanare y de pronto nosotros que somos un sindicato diferente, porque nosotros somos el sindicato de directivos, pues también estaríamos esperando directrices a nivel nacional. Respecto a eso, licenciado Servando, pues nos pregunta aquí una madre de familia, nos dice, bueno, como llevan 2 semanas en este momento en paro, los docentes, muy pocos se han conectado a través de las redes virtuales, y muy pocos están en este momento dictando clase. ¿Cómo va a ser entonces la situación de los estudiantes? Porque ellos advierten, después cuando todo llegue a la normalidad, entonces van a pedir notas. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Qué se tiene pensado? Porque ya los padres de familia pues están preocupados, teniendo en cuenta que ya llevan 2 semanas en cese de actividades. A ver, históricamente cuando los maestros han hecho paros así bien fuertes, recordamos la época del doctor Uribe, en ningún momento los profesores fueron inferiores a su compromiso. El maestro es consciente que si está parando, de alguna manera recupera ese tiempo, es decir, el sentido de la ética que hay en el docente es bien alto. Entonces simplemente se verá a ver qué programa o qué cosa se hace con la recuperación del tiempo, y le aclaro que inclusive cuando hay negociación, sí, el primero y el segundo punto son lo que tiene que ver con garantía de libertades sindicales y con recuperación del tiempo. Es decir, la recuperación del tiempo saldrá después de las mesas de diálogo. En este momento decir algo pues sería algo muy personal y no quiero caer en eso. Esa respuesta la tienen después los comités negociadores a nivel nacional, y ellos dirán cómo se recupera el paro, y no va a ser obviamente que para los muchachos de Yopal, va a ser para todo el país. Entonces esas directrices son a nivel nacional, y reitero, son directrices del sindicato de docentes, no del de rectores. Entonces más información tendría el presidente del sindicato de docentes del CIMAC.
Pues licenciado, muchas gracias por darnos claridad en estos temas por los cuales no solamente Yopal o el departamento de Casanare atraviesa, sino todo Colombia, y donde se está la expectativa que el gobierno nacional tenga esa voluntad de dar soluciones, de generar soluciones. Que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo. 7 de la mañana, 9 minutos. En Yopal, capital de Casanare.